Buen día, hermanos, todos, un saludo a Cristo, desde aquí, desde Barcelona, en este primer día de la semana, otro día del Señor que el Señor nos regala, poder disfrutar de estas cosas que no son comparables a nada ni a nadie. Y quería, junto con vosotros, compartir un texto de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, el verso 4. Filipenses 4:4. Dice la palabra de Dios: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Este versículo, y obviamente en el paso de los años, lo hemos leído muchas veces, lo hemos comentado muchas veces, hemos escuchado a otros amados hermanos en el paso de los años compartir con nosotros esta palabra eterna, inagotable e insondable. Hace unos días, Señor, me despertó en la noche, con este versículo, ¿no? Sí, con este fue el primero que me vino. ¿Mm? Cuando me despierto pronunciando este versículo: gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo que os gocéis. Y fue muy oportuno, porque llegó el momento exacto que yo más lo necesitaba. Y he estado con él estos días, viendo un poquito esta carta a los filipenses, en donde sobremanera se enfatiza el gozo, que es fruto del Espíritu. Es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu que está ahí en la carta a los Gálatas. El gozo es uno de ellos, ¿eh? Y como es fruto del Espíritu, obviamente tiene su origen en el Espíritu. Y estoy hablando del Espíritu Santo. Y está contrapuesto en el mismo capítulo 5 de los Gálatas a las obras de la carne. Las obras de la carne son en plural. El fruto del Espíritu está en singular. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu, es uno y único. Lo que sí tiene son 9 manifestaciones distintas del mismo fruto. Y la diferencia está en que cualquiera de las obras de la carne provienen de la corrupción y el origen es otro. La corrupción las acompaña y ninguna de ellas puede sustentar a las demás. Cada una cae sola y muere por sí sola. Todas las manifestaciones del fruto del Espíritu son una unidad indisoluble donde producto del Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón es el que los produce. Y ninguna de ellas se sustenta sola, ni aparece sola e indivisible e individual. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu, es. Todas estas manifestaciones que no se pueden separar, que recién les mencionábamos.
la carta a los Gálatas, está ahí, lo encontramos en el capítulo 5. En esta carta a los filipenses hay un marcado énfasis al gozo, fruto del Espíritu, y aquellos elementos que atentan contra el gozo, y la misma palabra de Dios en esta misma carta a los filipenses establecen aquellas condiciones que sustentan y evitan de que nos sea robado el gozo en su manifestación. El gozo del Espíritu es del Espíritu y está con el Espíritu y está en nosotros. No se va. Lo que podemos perder es la manifestación del Espíritu. Y entonces el gozo es sustituido por todas las demás cosas, preocupaciones, dichos, situaciones de terceros, propias, previsibles, imprevisibles. Y justamente desde el inicio de la carta a los filipenses, el apóstol recuerda y le recuerda a los hermanos en Filipos y da gracias a Dios por la comunión que tuvo el apóstol en el Espíritu desde el principio del Evangelio a los hermanos en Filipos. Quiero destacar que si fuéramos, vamos ahí por un minuto al capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos 16. Vamos ahí al versículo 11. Esto ya es el comienzo del segundo viaje del apóstol Pablo, junto con Silas. Pero en el 16:11 de Hechos dice, partidos pues de Troas, vinimos camino derecho a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí, dice el verso 12, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Aquí está la mención dentro de su segundo viaje a Filipos. Llegaron a Filipos desde Neápolis. Pero el Señor destaca, porque lo pone en el texto, dice que es la primera ciudad de la parte de Macedonia. Esto ya dejaba de ser Asia en esos días, ya era Europa. Aquí es cuando el Evangelio llega a Europa, en Filipos. Y aparte dice, y una colonia. Cuando dice una colonia es una forma de expresar en aquellos días que era una ciudad con fuerte presencia militar romana. Una colonia era un lugar donde las fuerzas militares establecían un punto de operaciones y desde ahí operaban a distintos lugares. Eso era una colonia, según la terminología militar romana de aquellos días, que Pablo la usa, una colonia, ¿no? Pero es la primera ciudad de Macedonia. Y justamente a esta misma iglesia, en Filipos, vamos ahora a la carta a los filipenses nuevamente, y la primera carta a los filipenses
Recuerden lo que leímos recién, que de Neápolis llegó a Filipos, que era la primera ciudad de Macedonia y colonia romana. En la carta a los filipenses nos dice claramente que doy gracias en el verso 3 del capítulo 1. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. 1:3 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Aquí aparece ya el gozo, ¿eh? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál fue el primer día? Cuando llegaron de Neápolis. Ahí llega y dice que ahí estuvo algunos días, pero ahí es donde aparece en escena una mujer llamada Lidia de Tiatira, que luego una hermana en Cristo, que hospedó al grupo misionero en aquel lugar en su hogar. Era una mujer comerciante, es decir, que vendía púrpura, que se fabricaba en Tiatira, y ahí estaba en otro lugar, en Filipos. Y se bautizó y les dijo, si habéis entendido que yo sea fiel, dice que se quedaran en su casa. Y ahí hospedó a estos hermanos, al apóstol Pablo y a quienes iban con él. Desde el primer día, la comunión en el Evangelio desde el primer día. Y no se lo olvidó el apóstol Pablo, ¿eh? No se lo olvidó. Y la iglesia de Filipos tampoco se olvidó de estas cosas. Porque así como llegaron a Macedonia, desde Neápolis a Filipos, en Macedonia, hubo un día que se fue de Macedonia para otro lugar. Partió de ese lugar. Estuvo algunos días, pero luego se fue de ahí. Y en el capítulo 4 de Filipenses tenemos la partida, donde deja ese lugar. Recuerden, el libro de los Hechos es la llegada a Macedonia. Y aquí la partida, 4:15 de Filipenses. Filipenses 4:15. Dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ¿eh? El libro de los Hechos es la llegada a Macedonia. Ahora, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. No porque busque dádivas, mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Bueno, llegó y se fue. Estuvo ahí, estuvo trabajando en ese lugar, estuvo unos días. Y luego encontramos una iglesia plantada ahí, que vemos acá, Carta a los Filipenses, hay una iglesia. Hay antecedentes muy particulares de esa estadía en Filipos. Primero que estuvieron en la cárcel de más adentro, luego de que le golpearon bastante. A él y Silas. Y tenemos la conversión del carcelero de Filipos. Y se bautizó él y toda su casa. Más otro, porque acá dice, escribe a los filipenses. Sabéis también vosotros, oh filipenses, ¿cuántos habían en esa iglesia? No lo dice, no lo dice. ¿Qué pasó con Lidia? Se volvió a Tiatira, estuvo un tiempo más en Filipos, vivió por el resto de sus días en Filipos, se fue a otra ciudad que no era ni Filipos ni Tiatira, no lo sabemos, no lo dice.
pero sí Dios la pone en el Nuevo Testamento como aquella mujer al cual Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, atenta a lo que Pablo decía. Y creyó. Y el carcelero de Filipos, que vive esa experiencia terrible, donde él les pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y de ahí viene ese texto tan conocido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La conversión de su casa, ¿cuántos era? ¿Cuántos habían en su casa? No lo dice, pero habla de su familia. Sí, familia, me da que pensar, él, su esposa, hijos, criados, que también habían. Era un funcionario que estaba a cargo de la prisión, era soldado romano, a cargo de la prisión en Filipos, que cuando se enteró que se habían abierto las puertas por el terremoto, se quiso matar, porque él sabía lo que implicaba eso en el Imperio Romano y en el ejército romano, que a un carcelero se le escaparan los presos, pagaba con la vida. Ahí no era sencillo el tema. Pero no solamente pagaba con la vida, antes de matarlo, pasaba por una experiencia durísima, entonces dijo, prefiero matarme yo que por lo menos he visto todo lo que me viene antes, que él lo sabía, sabía lo que le esperaba. Y se quiso matar y dijo, no, no te haga ningún daño, estamos todos acá. Y ahí tenemos la conversión de ese hombre, que no sabemos cómo se llamaba este hermano. Pero me hace pensar, la escritura no lo dice, cuidado, pero me hace pensar que era el carcelero en Filipos, luego hay una iglesia en Filipos, se bautizó él y toda su familia, que haya sido miembro de la iglesia en Filipos. No lo dice la escritura, pero por ahí quizás sí. No cambia las cosas. No dice si vivió muy poco tiempo y se murió a los 10 días, que también puede haber sido, o no. Pero más allá de todo eso, hermanos, cuando leemos una carta apostólica, el Señor quiere que conozcamos todos los antecedentes que Él le parece necesario que sepamos. No satisface curiosidades ni nos hace un libro de aventuras, pero nos registra en su palabra todo lo que tenemos que saber de lo que sucede, cómo fue, cómo sucedió, cómo sucedieron las cosas. Y el apóstol habla de la comunión en el Evangelio. Esa es la única comunión sana, espiritual, bíblica, santa. Porque a veces se confunde estas cosas. Y a veces se confunde comunión con actitudes amigables. No es lo mismo. Actitudes cariñosas, respetuosas. No es lo mismo. Porque Dios hace la distinción. Y la comunión en el Evangelio lleva como consecuencia que es sufrida. Si no, no es comunión en el Evangelio. Yo quiero destacar lo que Dios destaca. Vamos al capítulo 1 que recién lo leímos, pero no está de más volver a ello, para ver lo que Dios dice, que es lo único que cuenta. Aquí tenemos en el verso 5, dice, da gracias a Dios por todos vosotros con gozo, en el 4, y en el 5 dice 1:5 de Filipenses, por vuestra, da gozo, da gracias a Dios en todas las oraciones por vosotros con gozo y lo hace por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora que está escribiendo la carta. Y la comunión en el Evangelio es mucho más que estar juntos. El estar juntos es una consecuencia de la comunión.
Y a veces se puede estar juntos y a veces no. Porque todo el tiempo que el apóstol Pablo estuvo preso, estuvo en un calabozo romano, no tenía posibilidades de estar junto con los hermanos. Pero no fue impedido de la comunión en el Evangelio. No fue impedido de estas cosas. No fue impedido de estos asuntos. Y esto es necesario en la vida de la iglesia. Porque la única posibilidad de comunión en el Evangelio es cuando se sufren las consecuencias de la comunión. No es gratis la comunión. Comunión no es una cosa, ah, esté bien, estamos todos juntos, qué lindo, qué agradable. Bueno, sí, estamos en esto bien, estamos juntos, gracias a Dios, pero cuidado que eso no es la esencia de la comunión. Eso es una consecuencia de la comunión que el estar juntos o no puede ser una cosa que estemos un tiempo y luego cese, porque no podemos estar juntos. Porque uno está preso o porque otro está en el hospital y porque otro se fue a otra ciudad, como sucedían estas cosas. Pero fíjense que acá, eh, en el verso 12, 1:12 de Filipenses, capítulo 1, verso 12, dice, y quiero, hermanos, que sepáis que las cosas que me han sucedido, 1:12, las cosas que me han sucedido han redundado más en provecho del Evangelio. Aquí tenemos la comunión en el Evangelio y el provecho del Evangelio. ¿Qué pasó? En el 13 dice, ¿cómo fue? ¿Cómo ha redundado el provecho del Evangelio? De manera, dice, que mis prisiones han sido célebres en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y muchos de los hermanos en el Señor, tomando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y porfía, mas algunos también por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Tenemos, estos no son los frutos de la comunión, porque llegó la noticia de que las prisiones de Pablo. Y bueno, como no era gente independiente y desconectada, la comunión en el Evangelio es una comunión espiritual que se puede sustentar personalmente en la compañía de los hermanos o a distancia, porque en el espíritu no hay distancia. En el espíritu no necesitamos el hecho de estar juntos, aunque es agradable, pero no siempre es posible. Pues aquí tenemos cómo el apóstol se acuerda de estas cosas y los conflictos que esto trajo. Porque además de que estuvo preso y los hermanos después tomaron más ánimo para anunciar el Evangelio, algunos predicaban a Cristo, algunos de los que andaban por ahí predicaban a Cristo por envidia. Y porfía, algunos también por buena voluntad. Los unos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente. Y estos son los dolores de la comunión en el Evangelio, de la identificación de la iglesia, de la participación en el Evangelio, que es la comunión, y son los dolores, son los sacrificios, son los esfuerzos en el Evangelio. Que lo hemos leído en el capítulo 4, cuando da gracias a Dios por la comunión desde el primer día hasta ahora, luego también da gracias a Dios porque los hermanos filipenses, la iglesia en Filipos, cuando el apóstol parte, sale de Macedonia, que se va de Macedonia, donde estaba Filipos, para seguir los trabajos del Evangelio en otras regiones, en otras partes, la iglesia en Filipos sustenta, le envía lo que necesita.
Porque dice, solo vosotros me comunicasteis en razón de dar y recibir. ¿Qué es esto, dar y recibir? Que también el apóstol dice que no es nada extraño que aquellos que han sido beneficiados con el Evangelio también participen de sus bienes con aquellos que anuncian. Razón de dar y recibir. ¿Qué recibió Filipos? El Evangelio. No recibió nada menos. La predicación de Jesucristo y este crucificado, porque si a Corinto le dice que él predica a Cristo y a este crucificado, en Filipos no tiene otro mensaje. No fue otro mensaje a Filipos adecuando el mensaje, como dicen hoy día. No mensaje de adecuado ninguno. Otro que no sea del Evangelio, adecúen el mensaje que quieran. Mensajes de dietas, de todas esas cosas que hay hoy día. Y es una industria y muy, muy, muy bien pagada, muy buena. Todos los milagros, la belleza, y en 15 días le sacamos 10 años y en un mes vuelve al colegio. ¿Eh? Todas esas cosas. A eso sí hay que adecuar las cosas, porque bueno, hay dinero de por medio. Acá no, acá el mensaje es uno y único. Y también dice, y a una Tesalónica, dicen los, me enviasteis una y dos veces lo que necesitaba. Esa es la comunión en el Evangelio. Hoy día se ha desvirtuado esas cosas, no, no en todos lados, pero se ha desvirtuado mayoritariamente porque la comunión en el Evangelio no es sacrificial. La comunión en el Evangelio no va sobre la base del compromiso, de la identificación, de la posición firme y sólida e inamovible. Invitar a predicar a alguien, está bien, gracias a Dios. Eso no es comunión en el Evangelio, eso solo no. Eso está incluida en la comunión, en el Evangelio, pero no es esa toda la comunión en el Evangelio. El hecho de que alguien venga o vayamos a algún lugar o estemos juntos, comamos juntos, que está muy lindo, está muy agradable, está muy bien y es deseable y eso no se debe perder, pero eso no puede sustituir la esencia de la comunión en el Evangelio. Porque es mucho más allá de estar juntos, compartir alguna porción de la palabra de Dios, cantar un par de himnos, dos, tres, cuatro, 9 himnos, lo que sea, después comer juntos y después llenarnos el móvil de fotos y nos vamos. ¿Eso está mal? No, eso está bien. ¿Qué es lo que está mal? Lo que está mal es que solo eso se identifique como comunión en el Evangelio. Es lo que ha sucedido en los últimos tiempos. La comunión en el Evangelio incluye lo que dice Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto, miren lo que dice acá, hermanos, como me es justo sentir esto de todos vosotros, de toda la iglesia, ¿vemos? Por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Esto es la comunión en el Evangelio. Esto no puede faltar en la comunión en el Evangelio. El sentir de todos los hermanos identificados, toda la iglesia. En mis prisiones participaron también, en la defensa del Evangelio y en la confirmación del Evangelio. La defensa y la confirmación del Evangelio, que obviamente está incluida en la predicación también. La defensa del Evangelio no es algo simpático, no es algo bien recibido por las masas, no es algo apetecible. Porque la defensa del Evangelio incluye la denuncia del error,
incluye la denuncia de la falsa doctrina, incluye la denuncia de tradiciones, costumbres, elementos del mundo introducidos y advertidos a la carta a los colosenses. La defensa y la confirmación del Evangelio, la defensa de la palabra de Dios. La defensa de lo que es el cristianismo según el Nuevo Testamento, con ese modelo, hoy pasado de moda. Y esto que se hacía en el pasado, hoy, que yo lo conozca, no se hace. Esto es comunión en el Evangelio, hermano. Hoy la vida de la iglesia, ¿a qué se reduce? Mayoritariamente, no digo en todo el mundo, no puedo hacer esa afirmación, pero en la inmensa mayoría de la vida de la iglesia, ¿a qué se reduce? Venir a la reunión, cosa que está muy bien, obviamente, ¿eh? Y no hay que dejar de hacerlo. Estar juntos un rato y nos vamos para casa. Y ya está. Ya tuvimos la reunión. ¿Qué más necesitan? De lo contrario, ya empezamos, ya nos empiezan a poner el rótulo acá de fanático, ¿eh? Puede ser algo. Fanático. El rótulo, pone el rótulo de fanático. Pero ¿qué más quiere, hermano? ¿Usted qué quiere? Yo nada. Yo no quiero nada. Pero hay un modelo acá, en el Nuevo Testamento, que la iglesia se ha salido un poquito fuera del camino. Allá por la década del 60 y 70, en lo que era el Río de la Plata, Argentina y Uruguay, que es lo que puedo hablar, porque yo acá no estaba en esa época, pero sí tengo toda la documentación que me ha llegado, no digo toda porque me puede faltar algo, pero sí tengo toda la documentación de lo que se hacía en aquellos días, en la defensa y confirmación del Evangelio. Jornadas de defensa del Evangelio, promocionadas en toda la región donde se hacían. Y en donde se acudían de Argentina, de Uruguay, de Chile, estuvieron también en algún momento. Estados Unidos también. Pero las iglesias de Argentina y Uruguay promocionaban esto en esa época. ¿Qué era esto? No habían inventado nada. No habían inventado nada. Antes también lo hacían otros hermanos, cuidado, no tienen la exclusividad de la década del 60 y del 70. No, no. Antes también. Hermanos, amantes, amadores de la palabra de Dios, celosos defensores de la sana doctrina y promotores de las Sagradas Escrituras en su versión fiel, levantaron y alzaron bandera por la verdad en la defensa y en la denuncia de todas estas cosas, a nivel de las sociedades bíblicas, a nivel del Consejo Mundial de Iglesias, a nivel del Consejo Internacional de Iglesias Cristianas, reuniones proféticas, como se hicieron en Montevideo en el año 65, en el Automóvil Club del Uruguay, acerca de la denuncia de los famosos platos voladores, mostrando a la luz de la palabra de Dios qué es eso. En el centro de bicicleteros en Montevideo, en Uruguay. Yo no estuve en eso porque yo llegué después, pero tengo toda la documentación, eso sí. Y
Conversé todas estas cosas con aquellos que fueron testigos de esas cosas, que estuvieron en ese tiempo, que me lo contaron directamente, porque fueron participantes directos. No lo leí, no me lo contaron otros de terceros, ¿no? Como dice Lucas, de aquellas cosas que entre nosotros fueron ciertísimas. En una localidad allá al sur de Argentina, en Florencio Varela, la misma tarea, los hermanos de Argentina, los hermanos de Uruguay. Yo vengo al conocimiento de la verdad recién en agosto de 1970 y tuve el privilegio, junto con otros hermanos, de participar ya de lo que fue el Congreso en Necochea, año 1970, 15, 16 y 17 de agosto de 1970. Ahí yo estuve, con otros tantos hermanos, por supuesto, siendo muy jovencito, teniendo días en el Evangelio. Pero escuché hombres y mujeres que anunciaron esta cosa, denunciaron lo que había que denunciar en su momento, abrían las escrituras, se hacían mesas redondas, se trataban los temas después de la exposición de los temas con mesa redonda, con hermanos que presidían las mesas redondas y con aquellos que querían participar en eso. Y se iba hasta no sé qué hora de la noche aquello, porque era la esencia de la vida del Evangelio. ¿Qué hora es? No sé, no importa, que sea la hora que sea. Pero esto no lo vamos a parar ahora porque es tarde. ¿Y? Bueno, esa es la comunión en el Evangelio, hermano. Esa es la comunión del Evangelio. Me es justo sentir esto de todos vosotros. Y era el sentir general de hermanos jóvenes, no tan jóvenes, muy maduros y viejos, pero formando una generación en la predicación, defensa y confirmación del Evangelio. Esto se hizo también en Estados Unidos en su momento, con las iglesias independientes y fundamentales de América, la CIFCA, donde se presentó la doctrina bíblica de la unidad cristiana a niveles bíblicos y donde se difundió el libro del Testimonio de Filadelfia y la unidad cristiana en inglés, yo tengo algunos ejemplares, en donde por la gracia de Dios, Dios también proveyó para la predicación, defensa y confirmación del Evangelio, proveyó una hermana de habla inglesa y de habla castellano, dominando los dos idiomas, la hermana Winifred Di Pardo, que fue la que hizo la traducción completa del libro de la unidad cristiana al inglés. Y donde antes de publicarlo, el libro, se lo dieron a aquellos que eran doctores en la palabra y eruditos lingüistas en inglés y quedaron sorprendidos de la delicadeza, la exquisitez y la perfección del inglés que estaba puesto ahí. Y se hizo, se hizo. Y en el año 1966, en la ciudad de Filadelfia, se promovió todo esto. Y mucho más. Estoy mencionando cosas aisladas, hay muchas más, ¿eh? ¿De qué? De lo que es la predicación del Evangelio, la defensa, la confirmación, la comunión en el Evangelio, hermano. El esfuerzo enorme que se hizo para costear el coste
del alquiler de un lugar como el Town Hall en Filadelfia, con 4.500 butacas, y donde los participantes no llegaron a 20. No importa, delante de los ángeles de Dios se dio ese testimonio. Y donde hubo que rascar bolsillos y rascar porque no llegaban y no llegaban, y ahí está, se llegó a ese coste porque la tarea lo justificaba ampliamente. Claro, este gozo al cual hace referencia en el verso 4, al final del verso 4, por todos haciendo memoria, haciendo oración de todos vosotros con gozo, este gozo que es fruto del Espíritu, este gozo es producto de lo sacrificial, si no, no hay este gozo. Si no, lo que puede haber es alegría, euforia, entusiasmo, qué lindo, qué precioso, qué bien que estuvo. ¿Mm? Lo quedamos con el marcador, recuerdo de la fecha, fotos, los hermanos que estuvieron, todo. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y bueno, ya está, ya está. No, 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 porque se plantó esas cosas y nos benefició a muchísimos. Este es el gozo, que lo veremos esta tarde, si Dios lo permite, cuáles son los elementos que atentan contra este gozo. ¿Y por qué Filipenses 4:4 dice, gozaos en el Señor siempre? Y en el mismo versículo dice, otra vez digo que os gocéis. Pero ese versículo 4 no está de casualidad antes que el 6. Claro que el 4 en la aritmética antes que el 6. Digo el contenido, porque en el 6 dice, por nada estéis afanosos. Ahí está el tema. Si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios, por todas estas cosas. Y que también dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y os adelanto como lo de esta tarde, es decir, es necesario, a la luz de la carta a los filipenses, a la luz de esta carta a los filipenses, es necesario, hay 4 elementos. Se requiere una mente muy especial. ¿Cómo mente? Sí, sí, porque es lo que dice Isaías. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento, ahí está la mente, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado, Isaías 26. Y entonces hay una mente que persevera en Cristo, hay una mente que es sencilla, que está en el capítulo 1, que lo veremos, hay una mente que es muy, 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 muy clara, que es sumisa, que está en el capítulo 2 de Filipenses. Hay una mente que es espiritual, que está en el capítulo 3. Y una mente segura en el capítulo 4. Y eso es lo que nos sustenta y nos preserva el gozo. ¿En medio de qué? En medio de las prisiones y en medio de los naufragios. Es lo que sustentó a aquellos hermanos que eran de carne y hueso como nosotros. No eran maravillosos, no eran fenómenos. No, eran hombres y mujeres, primero con vergüenza y segundo con confianza. Y perseveraban en el Señor. Ya desde el capítulo 2 del libro de los Hechos. En Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la oración, en la comunión, perdón, y en la doctrina y en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Y es lo que permitió que, bueno, después tenemos la carta a los filipenses con estas cosas, tenemos la carta a los efesios con detalles muy interesantes, de una iglesia que tiene que ser enseñada, prevenida, advertida y cuidada, y donde Dios le da una armadura de Dios para resistir. ¿Que era la armadura era para aquel tiempo?
Y hoy no se precisa armadura. Hoy vamos con la teología por delante y ¿qué? No vamos a ningún lado. La armadura de Dios está puesta en el capítulo 6 de la carta a los Efesios para algo. ¿O es que aquellos pobres hermanos eran muy debiluchos y nosotros no precisamos la armadura? Pienso que sí. No, no, no pienso que sí, no digo que fuera muy débil, pienso que sí en cuanto a que necesitamos la armadura, lógicamente, que es lo que nos permite sustentar una iglesia gozosa, una iglesia firme, una iglesia sólida, una iglesia testificante, una iglesia que esté preparada para anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los ángeles, a los principados, a las potestades en los cielos. Una iglesia que tiene que ser espectáculo a los ángeles, al mundo, a los hombres. La iglesia sólida, firme, bien parada. Sufriente, sí, pero gozosa. Otra vez digo que os gocéis en un mismo versículo dos veces. ¿Por qué tanto énfasis? Que estaba sobreexcedido el apóstol Pablo en euforia, que no sabía qué hacer y escribió dos veces lo mismo. No, es necesario, porque es necesario y Dios lo recalca y nos lo pone con un marcador rojo. Otra vez digo, que os gocéis. Pero empieza con la comunión en el Evangelio, la carta a los filipenses, y vamos a ver cómo termina. Que Dios os bendiga, hermanos, socorra en todo esto. Y en la tarde, si Dios quiere y si vivimos, compartiremos estas cosas con aquellos que nos quisieron acompañar. Un saludo a todos, firmes en el Señor, y hasta dentro de un rato, si Dios quiere.